Hola, buenas tardes, buenos días para los que están antes de mediodía, bienvenidos. Vamos a dar un inicio a una nueva charla, a un viaje que les invitamos a realizar. Algunos de los participantes que están tal vez ya lo han hecho con nosotros y tal vez nos van a colaborar en ello. Por el momento, mientras alguna persona termina, vamos a darles un video, a presentarles un pequeño video de ingreso de lo que son las joyas de Italia. Entonces, bienvenidos. Bueno, esta ha sido una abrebocas de lo que son las joyas escondidas en nuestro territorio italiano. Sigo dando la bienvenida a todas las personas que han ingresado en los últimos momentos. Algunas de las imágenes que hemos visto acá ya pertenecen a varios de los seminarios, charlas que hemos dado en el 2020. Este es nuestra primera charla. Y en el día de hoy siempre hemos presentado una región, para los que pronto no nos han seguido. Italia tiene 20 regiones, hemos iniciado por el sur, ya hemos hecho Sicilia, la región Puglia, la Campania, la Basilicata, la región Umbría, Toscana, Marcas, Emilia-Romagna, Piemonte. Y en la parte de Piemonte hemos explicado ya dos de los lagos. Hoy vamos a dedicarle el tiempo a dos lagos más de la región norte. Ya empezaremos a hablar de ello. Para ello, tengo el placer hoy de compartir esta charla con dos de nuestros guías profesionales. Es a Paola Dolci, que bergamasca del área de Bérgamo, con quien hablaremos del lago Iseo, y tenemos a Francesco Masai. Él, digamos que nos va a hablar y nos va a hacer el recorrido, o nos va a volver a pasear a los que ya hemos estado por allí, con el lago de Garda y algo de las cosas simpáticas. Entonces ellos nos van a acompañar también para tener algunas para responder a preguntas e inquietudes. Espero que las haya, sean muy atentos
Y pues en el momento lo que estamos viendo es el lago de Garda. Hay que decir que los lagos han sido muy apetecidos durante toda la historia. Hablamos que ya en el periodo romano, en un lago como este, existían las villas romanas y es donde los romanos, o sea, las personas que se lo podían permitir, dedicaban tiempo al ocio. Ellos no lo llamaban turismo, lo llamaban ocio y era al poder tener este lugar. Más adelante, digamos que en el periodo del Renacimiento, en el periodo más tardío, empezaron a existir estas villas privadas que eran eh, estructuras ya de pequeñas ciudades a los lagos, ¿no? De diferentes familias, según pues, la realidad es todo lo que habría allí. Y de esto vamos a hablar, vamos a irlo descubriendo. El lago, ya lo explicarán mis guías, pertenece a tres, en particular el lago de Garda pertenece a tres regiones. Hay una parte importante que es la parte lombarda, la parte de la región Lombardía, la parte bresciana de la provincia de Brescia, la otra es a la parte veneta, en la parte veronesa, la parte que de la provincia de Verona, y hay una pequeña parte al norte que es del Trentino. Entonces vamos a pasear por tres regiones con esta charla que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, bienvenidos nuevamente y aquí vamos a dar inicio. Lo que estamos viendo en este momento, el mapa de Italia, y pueden ver que tenemos una cantidad de pequeños lagos. El lago más importante, el más grande por dimensiones, el lago de Garda, con unos 370 kilómetros cuadrados, de él vamos a hablar. Y vamos a hablar del lago de Iseo. Como les decía, hemos hablado cuando se hizo el seminario, la charla sobre la región de Piemonte, hemos hablado del lago Mayor o Maggiore, hemos hablado también de Horta y en algún momento de experiencias hemos hablado del lago de Como. Vamos a hacer como una parte importante solo dedicada al lago de Garda y al lago de Iseo. Posteriormente, y creo que entre las personas que están aquí está nuestra guía del lago de Como, con ella desarrollaremos próximamente la segunda parte de esta charla de los lagos. Los lagos, para que tengan una idea en cuanto a las dimensiones, comparémoslos con los lagos de los países de muchas personas que están acá. Lógicamente el más grande de América tiene 82.414 metros cuadrados. El lago de Maracaibo, si quieren saber algo, mi compañera Alejandra les sabrá decir mucho del lago de Maracaibo, que nació por esos lados. Si está mi amigo Alejandro, él les hablará del lago de Chapala, porque siempre me habla del lago de Chapala. Es un lago que nunca he visitado, pero lo veo por arriba, por abajo. Y si no, bueno, están los colombianos con el lago de Tota. Entonces, a cada uno le hemos visto, vamos a ver las diferencias. Sigamos aquí hablando de los lagos del norte. En realidad van al lago Mayor, lago de Como, lago Ares, el lago de Horta, que es más pequeño, lago de Iseo y lago de Garda. Estos son los famosos lagos del norte de origen glacial y es aquí donde vamos a ver este territorio de varias ciudades que tal vez algunos conocen, otros no. Tendremos Verona, Brescia, Bérgamo, de la cual iniciaremos hablando, Lecco, Monza, Milano, la capital de la región de Lombardía, Varese, Lodi y todas las ciudades que es no solamente el lago, es lo que vamos a encontrar cerca de allí, donde poder ir a hacer actividades o descubrir esas joyas mágicas. Bueno, estos son los dos lagos. En la parte superior es el lago Iseo y en la parte, el lago más grande que ven es el lago de Garda y es aquí que decía que un poco la parte izquierda es la parte lombarda bresciana, la parte derecha es la parte veneta del veronese y en la parte superior es la parte del trentino. Y de esto ya nos van a explicar un poco más. Entonces, aquí que vamos a ver es cuándo ir, qué hay que hacer, en qué periodo y qué podemos ofrecer. No solamente es el agua lo que vamos a tener aquí para ofrecer. Hay que destacar que gracias al clima muy particular, que es un clima muy bueno, gracias a la abundancia de agua, a la variedad de productos y sobre todo a los maravillosos paisajes que vamos a encontrar a lo largo de estos lagos,
Es por ello que ha sido tan nombrado y hemos tenido personas muy importantes que han dejado huella allí por alguna razón. De ellas hablaremos, aquí les mencionaré algunos de estos personajes importantes. Hablaremos, pues, uno de ellos, Dante Alighieri, justamente los 700 años que este año vamos a celebrar, es algo que podremos hacer un itinerario dedicado a él, es el padre del italiano. Aquí vemos a Wolfgang Goethe, o Goethe, el gran escritor alemán que hizo el libro El viaje, hemos hablado de él cuando se hablaba de Paestum, cuando se hablaba de Sicilia, porque fue un escritor que recorrió bastante Italia. Aquí vemos a Napoleón Bonaparte. En lo bueno y en lo malo vamos a tener personajes bastante conocidos. Benito Mussolini, el dictador que nos ha llevado a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener aquí a uno de sus contrincantes, Winston Churchill, a la grande, maravillosa María Callas y a la inolvidable Lady Diana Spencer. Estos son algunos de los tantos personajes que han pasado por estos lagos. Entonces, vamos adelante a entender dónde sería el lugar donde nos conviene llegar. Aquí vemos una buena parte de los aeropuertos. Podemos llegar a un Turín, podemos llegar sobre todo a Milán. Milán tiene sus dos aeropuertos, el que está dentro de la ciudad, Linate, y el que queda en el municipio de Malpensa. O también podríamos llegar a Venecia, porque lo vamos a encontrar en el otro lado. Pero nos vamos a enfocar, digamos que en dos aeropuertos bastante cercanos, que es el aeropuerto de Bérgamo y el aeropuerto de Verona. Por ello vamos a tocar algo de Bérgamo y vamos a decir algunas cosas de Verona también. Si venimos, lógicamente, del centro y la posibilidad de llegar a Bolonia, pues de allí. Esta es la red de autopistas, de trenes que nos van a ubicar. Entonces, el viaje que vamos a ofrecer es ofrecemos esa parte norte para quienes ya han estado, pues lógicamente la parte de Turín lo vamos a hacer. Podemos llegar por Milano, terminar en Venecia, podemos llegar por Roma, subir, llegar. Esto lo hablaremos nuevamente al final, así para los que de pronto lleguen en retardo puedan tener dicha información. Aquí tenemos que hablar un poquitito de la historia. Siempre lo hemos hablado, siempre el objetivo mío es de enfocarlos y darles a ustedes a entender. En el sur hablamos de la Magna Grecia. Aquí vemos al grande emperador Augusto y el mapa de Italia, si lo tomáramos actualmente, lógicamente, cómo estaba dividido en esas 11 provincias, 12, diríamos, con Cerdeña, del periodo augusteo, cuando, digamos, un periodo de máxima esplendor. Entonces, vamos a hablar de la romanización del territorio de los lagos, y estamos hablando del primero, segundo siglo antes de Cristo. Aquí, digamos que los romanos salieron de Roma, van subiendo y van a hacer un acuerdo con los galos, con los cenómanos y los vénetos, los venecianos actuales, para poder tener esto. Pero una de las cosas importantes que hicieron aquí los romanos fueron las grandes vías, la vía gálica, un poco la traviesa, y la vía Claudia Augusta, que es la que nos va a llevar como hacia el norte, hacia Alemania. Pero en particular porque los romanos le dieron la ciudadanía a dos ciudades del norte, que empezaban a ser ciudades, que es Brescia y Verona. Por eso la importancia de estos nombres, de estas ciudades, que ya hemos hablado en pasado y tal vez lo volveremos a hacer cuando hagamos el seminario de Lombardía aparte y de Véneto. Entonces, en esto es como una idea de dónde sale y quiénes vivieron allí. Lógicamente, cae el Imperio Romano y empiezan a llegar los bárbaros, los germánicos, la gente que viene del norte, digamos quienes la tenían con los romanos desde hace rato. Dicen que en realidad los bárbaros no es que querían destruir, sencillamente ellos querían hacer parte de este Imperio Romano, pero no querían seguir las leyes que imponían los romanos. Bueno, de estos bárbaros nos van a quedar sobre todo en esta región los longobardos. En la figura vemos longobardos traducido el hombre de la barba larga, longobardo en italiano, y es lo que ahora es la Lombardía, para tener una idea, capital Milán. De allí vamos a decir que
Pasados ellos son los que un poquitillo se van a estabilizar en esta parte, los bárbaros, hasta que, digamos, empieza ya a funcionar. En eso Italia no era un solo país, eran pequeñas y diferentes pequeñas naciones, ducados, marquesados. Ahora, esta imagen que les coloco acá es la imagen que los va a perseguir durante este viaje. Es un castillo, es el castillo Scaligero, y viene justamente con su forma, ¿no? Con estas torres en una forma de golondrina en la parte final, que luego nos lo explicarán. ¿Y por qué lo explico? Porque Scaligero viene justamente de una potente familia que vivió en Verona y es la dinastía de la familia Scala. Scala en italiano, en español es escalera. Bueno, ellos son muy famosos, entonces vamos a encontrarnos con bastantes castillos, lugares donde se nos hablará de la familia Scaligeri. Aquí son todas estas familias, es una cantidad de información, pero para hablar de este lugar es importante y fundamental. Vemos aquí en el mapa que lógicamente Verona, Vicenza, Padua, Brescia, ¿no? Son estas ciudades donde vamos a encontrar bastante de huellas de la familia Scaligeri. Seguimos aquí, como dijimos, vamos a decir que si llegamos de Venecia o de Milán, pero dos ciudades importantes a tomar, una es Verona y la otra es Bérgamo. Esta es una ciudad que adoro, es una ciudad con encanto, es una ciudad muy elegante, pero hoy quiero empezar por ella porque es darle un homenaje a esta ciudad. Esta ciudad ha sufrido muchísimo durante la pandemia, fue uno de los lugares que más duro ha tenido esta terrible pandemia. Tal vez muchos de ustedes habrán visto esas terribles imágenes de los carros militares sacando los ataúdes en fila. Es una imagen muy fuerte. Pero ellos tienen una frase que es Bérgamo, mola mía. Eso es Bérgamo, no te rindas. Y justamente es eso lo que se está haciendo y están haciendo los diferentes países, pero en especial ellos que fueron quienes más han sufrido. Pues bien, para hablarles de Bérgamo hay que hablar con una persona, una bergamasca, con una persona local, y para eso doy la bienvenida a nuestra guía, la señora Paula Dolci. Paula, bienvenida y muchas gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias, Danilo, y buenos días y buenas tardes a todos. Voy a hablar un poquito y con mucho gusto de la ciudad de Bérgamo. Aquí miramos y tenemos una foto maravillosa porque empezamos a ver la ciudad alta. Saben que Bérgamo está compuesta por dos partes, el casco viejo que vemos aquí y la parte más moderna, que es la ciudad abajo, donde está el centro financiero, comercial. Pero este es el corazón que todos los turistas quieren mirar y conocer. Y la primera cosa que nos podemos ver es toda esta muralla muy larga, muy grande, que es la muralla veneciana, porque fue realizada durante la dominación de Venecia, una dominación muy larga, más de 3 siglos. Nosotros hemos ido aquí en Bérgamo. La muralla ha sido reconocida hace el año 2017 como Patrimonio de la Humanidad, por lo tanto es muy, muy importante. Podemos mirar, por ejemplo, para ver, miramos la puerta, tenemos una puerta aquí, la puerta blanca en mármol, que es una de las Paula, 4 puertas, yo creo que ya estoy puede señalando con el mirarla, es mouse, perfecto. muy bien, perfecto, puedo hacerla, ecco, exactamente, la puerta San Jaime. Nosotros tenemos 4 puertas que nos permiten entrar a la ciudad antigua. Pero en el mismo tiempo se puede subir, se coge el funicular, que es una experiencia muy, muy interesante, muy característica. El funicular va a conectar la ciudad de abajo con el casco viejo y se llega directamente pasando dentro de la muralla en la plaza, la primera plaza que se encuentra, que se llama la Plaza del Mercado de los Zapatos. Y aquí vamos a entrar en la ciudad. Puede Danilo, si quiere, cambiar la foto para mirar cómo se presenta.
Exactamente, estamos aquí en la Piazza Vecchia, son tres imágenes de la Piazza Vecchia, la plaza, el corazón de la ciudad antigua. Hemos sido artistas, hemos sido poetas, Stendhal, Hermanès y también el arquitecto Le Corbusier, que han hablado de esta plaza como algo de maravilloso, porque está rodeada por monumentos, porque toda la historia de la ciudad de Bérgamo se ha desarrollado aquí y en la plaza que está al lado. Empezamos a ver la torre en la foto a la izquierda hay una torre que nosotros llamamos el campanone, porque encima está una campana que todas las noches a las 10 de la noche toca más de 100 campanadas. Y por lo tanto podemos decir que representa el alma de nuestra ciudad. Se puede subir y en la segunda y la tercera foto podemos tener una vista completa desde la torre y empezamos a ver otras torres y tenemos también una idea de lo que está alrededor de la ciudad de Bérgamo, o sea, están colinas, la llanura, mucha naturaleza, el verde. Es una ciudad muy, muy rica y donde se vive, tengo que decir, muy bien, porque se puede hacer muchas excursiones, se puede pasear, muy, muy interesante, merece la pena visitarla y conocer esta parte. Paseando, dentro, si quiere ver, paseando podemos encontrar otras cosas importantes, como en este caso, dos monumentos que merece y vale la pena visitar y pararse para conocerlas. A la izquierda, esta que es la Capilla Colleoni, o sea, es un mausoleo realizado para poner la tumba de Bartolomeo Colleoni, que es un condottiero que nació en Bérgamo y que vivió en el siglo XV. La Capilla Colleoni es una obra maestra de la arquitectura del Renacimiento lombardo. A la derecha, otro monumento fantástico es la Basílica de Santa María Mayor, que nosotros vemos aquí en toda su grandeza, es muy, muy importante, sobre todo porque tiene un gusto, una arquitectura de la época románica. Pero dentro la Basílica de Santa María Mayor es totalmente diferente. Si nosotros entramos en la Basílica, podemos ver algo de totalmente distinto, o sea, una basílica que se presenta de un gusto y de una arquitectura barroca. Lo podemos mirar y ver muy bien en la foto a la derecha. La transformación fue una transformación muy larga y representa en el interior, podemos encontrar tapices flamencos, podemos encontrar frescos antiguos, pinturas, cuadros y también a la izquierda, por ejemplo, donde está este personaje en madera, es un confesionario barroco muy, muy precioso. Por lo tanto, yo creo que es importante quedarse, si alguien llega a Bérgamo, quedarse 20 minutos es necesario para conocer la riqueza y la importancia de la Basílica de Santa María Mayor. Pero es importante también la ciudad de Bérgamo conocerla paseando, porque hay en el interior de la ciudad se puede encontrar artesanía, tiendas de artesanía, pequeños detalles, se puede encontrar de pequeñas plazas, también restaurantes típicos que pertenecen a locales históricos de Italia. La pastelería que vemos a la izquierda en alto, que se llama Cavour, pastelería y cafetería, pertenece a los locales históricos de Italia. Es un
interesante lugar donde se puede comer, sobre todo se comen postres maravillosos y se puede hacer también una degustación de un producto típico de Bérgamo que es la polenta eusei. Polenta eusei, o sea, en español podemos traducirlo como polenta y pajaritos. Nosotros comemos normalmente la polenta salada, pero la versión dulce es una pequeña polenta con los pajaritos en chocolate. Y por lo tanto es una característica, quien llega a Bérgamo siempre va a hacer una pequeña degustación y a comer la polenta. Cavour es un nombre interesante porque es un personaje que pertenece a la historia de Italia. Y nosotros podemos decir que fue el primero presidente después de la proclamación del Reino de Italia. Es un personaje que nació en Turín y muy importante, tenemos esta cafetería que está titulada a él. Abajo podemos mirar un detalle de una escultura que se encuentra sobre la reja de la Capilla Colleoni con un blasón que nos recuerda el blasón de este condottiero. El león, que en este caso no es el león símbolo de Venecia, sino es un león que tiene un significado particular, o sea, está fuera de la iglesia y nos protege la entrada a la iglesia, por lo tanto es un símbolo medieval. Y a la derecha, en bajo, encontramos una otra parte de la ciudad, es la parte de la ciudad de abajo. Vamos a ver lo que es. Esta es otra fotografía muy interesante de la ciudad de Bérgamo. Sobre todo podemos mirarla cuando desde el castillo de San Vigilio, que es un castillo muy cerca de la ciudad, se puede coger un segundo funicular para alcanzar esta colina de San Vigilio. Y desde aquí tenemos una idea completa y entera de toda la maravilla de la ciudad de arriba. Se pueden reconocer la cúpula de la Catedral de San Alejandro, donde está la pequeña estatua dorada que representa el patrón de la ciudad de Bérgamo. Y después se puede reconocer la basílica, las torres, y toda esta niebla un poquito que da una idea mágica de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que es una ciudad que es importante conocerla con mucho tiempo, porque parece una ciudad pequeña y donde se puede llegar con un tiempo muy rápido de 2 horas, pero normalmente la gente la gusta y se queda muy impresionado de todo lo que conserva y es esta ciudad. Perfecto, Paola. Hay una cosa interesante, y bueno, ya lo iremos ¿Sí? hablando un poquito más adelante, y es algo que nos dice, es una ciudad que tuvo una dominación veneciana. Los venecianos están en el mar, pero es toda esa fuerza que pronto más adelante, cuando se hablará de Venecia, que hayan llegado hasta acá, cuál era la potencia que tenían, el poder que tenían, y que es aquí todas estas rivalidades que vamos a encontrar. Y pues saber que esto es patrimonio de la UNESCO gracias a esos murallas venecianas, porque uno se imagina que en Venecia pues estaban concentrados allí, pero pues Venecia fue, la Serenísima fue tan importante, y bueno, llegar hasta aquí es conocer el poder que tenía esta gran sí. civilización. Exactamente. Paula, sigo aquí y ya vuelvo contigo, aquí lógicamente Bérgamo, para poder disfrutar, digamos, nos vamos a ir ya al primer lago y que vamos a tener compañía. Aquí veo ya una foto donde
nos recuerda nuestro educational, varias de las personas que están aquí. Espero que estén disponibles, alcen la mano, porque sería bueno que opinaran sobre el viaje que iniciamos en Milán, pasamos por aquí por Bérgamo, entonces aquí lo tienen. Es una de las facetas de nuestra compañía. Nuestro objetivo siempre será el de capacitar, el de compartir los conocimientos técnicos que tenemos con los agentes de viaje. ¿Para qué? Para que tengan un conocimiento real de lo que es el producto y así promoverlo con los clientes. Hemos invitado, lógicamente, a un grupo de las 10 agencias que han producido más en el 2018 y bueno, aquí tenemos una parte de ellos. Entonces, Luz Mary, veo a Marilu, veo a Osvaldo, veo a María Alejandra. Bueno, pues ya saben que estén disponibles para las preguntas que los otros agentes de viaje le quieran hacer. Para irnos al lago de Iseo, lógicamente lo hemos visitado no solamente con el grupo, lo hemos visitado con mis compañeros. Importante, un coche a disposición, con un chofer, y aquí tenemos la presencia de nuestra guía Paula, quien les está hablando. Entonces, con ella, no, lógicamente, vamos a entrar en el lago de Iseo. Paula, el lago de Iseo. Bueno, ahora el lago de Iseo, aquí tenemos un mapa, que es un mapa donde hay distintos pueblos y cada pueblo puede interesar a todo el mundo, porque a quien le gusta, por ejemplo, el arte, puede pararse al Louvre, donde está un museo, una pinacoteca, o puede pararse también a Sárnico. A quien le gusta la arqueología, puede pararse en Predore. Y en el mismo tiempo, a quien le gusta la historia y las iglesias del estilo y de la época románica, hay otras cosas en Iseo. En Pisogne también están frescos de artistas, pero yo creo que siempre a todo el mundo le interesa sobre todo la naturaleza, puede interesar el clima y en este caso con el lago puede interesar también utilizar un barco para descubrir todo lo que está y sobre todo para descubrir Monte Isola, que pueden mirar en el centro del lago, que es la isla lacustre más grande que tenemos en Europa. Una isla muy, muy verde, una isla muy, muy bonita que se puede visitar. Aquí en esta foto vemos toda la orilla, el lago y vemos también la grande isla. Es una isla que tiene un perímetro, una circunferencia de 9 kilómetros y tiene una altura también de 600 metros. Y encima pueden reconocer hay una iglesia. Para la gente que le gusta, puede hacer una excursión caminando y llegar arriba, donde hay una vista maravillosa sobre todo el lago. Otra foto podemos mirar también la vista siempre de otro lado del lago de Iseo, siempre a la izquierda la isla. Aquí podemos ver algo que nos recuerda una tradición muy, muy antigua que se continúa bastante en Montisola, o sea, las sardinas que se ponen a secar aquí bajo del sol por 30-40 días y al final de un trabajo bastante largo, se ponen en aceite y al final se pueden comer, es un plato típico, se comen por ejemplo con la polenta, siempre nosotros tenemos la polenta. Pero normalmente cuando se llega para llegar a Montisola, se puede utilizar el barco y llegar desde Sulzano, que está justo aquí, para llegar a Peschiera Maraglio, que es el pueblo que nosotros vemos en este momento.
Es un pueblo muy característico donde no se utilizan coches y por lo tanto la gente le gusta pasear, le gusta pasear o puede utilizar para lo que quieren, lo que gusta, alquilar bicicletas y hacer todo la vuelta de la isla. En esta isla hay una producción, por ejemplo, interesante por lo que es la gastronomía, como la producción del aceite. Se hace un aceite particular o se puede hacer también una degustación, sobre todo en un pueblo que está cerca de Montisola, de la tenca rellena, que es una tenca o este pescado con un relleno de pan, de queso, de especies y que se puede durante la semana de julio se hace una grande fiesta, un evento en la cual todos van a degustar la tenca rellena di Clusane. Otra cosa importante que no he dicho y que vale la pena decir es que a Iseo está un arsenal, que es el arsenal de barcos Riva. Es una historia muy antigua de esta familia Riva. Hoy pertenece a otras personas, pero se produce los barcos en madera muy importantes que son parecidos en todo el mundo. Otra cosa también en la isla es la producción de las redes, de red. Es una producción hecha por los pescadores que tenían esta costumbre de salir con el barco durante la noche para pescar. Hoy es un poquito más difícil, pero se utilizan las redes para realizar, por ejemplo, de bolso para las mujeres. Aquí en esta foto es una cosa muy interesante. Yo creo que todo el mundo se acuerda de la instalación de arte contemporáneo que podemos mirar a la izquierda. O sea, esta instalación de un puente flotante realizado en 2017 por el artista Christo, que ha fallecido el año pasado. Fue una instalación, llegó yo creo todo el mundo de todo el extranjero, llegaron aquí para pasear sobre este puente flotante que tenía un largo 4,5 kilómetros y este fue realizado de un sistema particular utilizando 70.000 metros de tejido amarillo, en este color particular, todo el mundo podía mirarlo. Fue una instalación que después 16 días fue totalmente desmontada y fue destruida a través de un proceso de recidaje, por lo tanto niente se quedó. Es una instalación irrepetible. Y a la derecha, este es un proyecto nuevo que pensamos, tenemos la idea, el artista es un artista diferente, es un artista que se llama Lorenzo Quinn. Puede ser que algunas personas lo han conocido porque tiene siempre esta costumbre de realizar manos y brazos. Lo ha hecho, por ejemplo, en Venecia, a la Bienale y también en el Canal Grande. El artista anunció la oficialidad de este proyecto. No conocemos la fecha exacta, pero se piensa en el año de 2022, todo depende de la pandemia en la cual estamos. Y representa dos manos, o mejor podemos decir dos brazos que sobresalen del agua
y levantano un globo che rappresenta un pianeta, il pianeta Terra, la Tierra, che sta totalmente recubierta. Los continentes están realizados en hierba. Representa la naturaleza y yo creo que en la era post-Covid puede convertirse como un símbolo del renacimiento y de la cultura, de algo que va a nacer de nuevo después de este grande momento y este momento difícil que estamos pasando, que todo el mundo está pasando. Por lo tanto, yo creo que también este proyecto puede ser una razón para llegar a visitar este lago y para visitar Montisola y naturalmente sin olvidar la ciudad de Bergamo, que es la ciudad que yo quiero más. Lógicamente que estas son como ideas, iniciativas. Lo interesante de este lago, que es un lago muy desconocido para el 100% de la población fuera italiana, es la forma dinámica que ellos tienen en crear estos, ya con Cristo, ahora con este otro artista, y esperamos que para el 2022, como dice Paula, sea un motivo para poder ir y caminar sobre el lago. Eso es algo muy interesante. Paula, muchísimas gracias. Seguimos aquí un poco con Monte Isola, por el Muchas lago de gracias a Iseo. ti. Sobre todo es una imagen que nos deja a reflexionar. El lago, como lo decía bien Paula, desde cualquier lugar tiene una excelente vista hacia Monte Isola, que es la isla más grande que hablaba ella. Bueno, aquí digamos que el viaje uno en este momento ya lo está planeando a quién llevo. En mi viaje, bueno, aparte lo he hecho en varias ocasiones, si no fue con los agentes de viaje, la primera parte, la primera vez que conocí este viaje, pues lo hice un viaje de inspección y no podía faltar mi compañera María Teresa, que es nuestra directora operativa en Italia. Entonces, aquí voy presentándoles un poquitito de gente. Es un día muy importante, era el 2 de junio y era el Día de la República Italiana. Lógicamente ya era un día completamente de verano. Siempre digo que los lagos, la parte del norte, conocerla desde abril a octubre, todo depende siempre del tiempo y de los hoteles que estén abiertos, y de eso ya hablaremos adelante. Aquí continuamos con un viaje. Necesitamos y tuvimos la posibilidad de tener un maravilloso día de sol, porque si hay algo que ayuda mucho en un viaje es cuando el día es soleado. Y tenemos aquí otro del transporte que utilizamos para el grupo de nuestro Educational. Es un minivan. Estas son las nuevas disposiciones que están llegando sobre las personas que vamos a transportar. Al menos para Europa ya no existirán los grupos de 50 personas en un bus de 50. Si la capacidad es de 50, serán 25 personas. Por lo mismo, deben de planificar cuando vamos a organizar, que si una familia es de 5, de 6, si es del mismo núcleo, porque lo están solicitando. Entonces, aparte del transporte, del maravilloso día, ¿qué más necesitamos? Pues la compañía de un excelente guía, y aquí les doy la presentación e introduzco a Francesco Mazzai, que es nuestro guía en la zona de Verona, Lago de Garda. Francesco, bienvenido y por favor, llévanos a conocer el Lago de Garda. Muchas gracias, Danilo, y buenas tardes a todos. Ya estaba mirando a la foto y decía, yo lo conozco a este. Se Y parece bueno, mucho. ya introduciste un poco el lago de Garda, ¿no? El lago que es el más grande de Italia. No es el más largo ni el más ancho, pero ni el más profundo. Se coloca en la segunda plaza de todas estas clasificas, pero es el más grande, con más superficie. Y tiene una forma particular, como ven, como si fuera una pera, podemos decir, con muchas penínsulas. De hecho, se dice que el nombre original del lago, que era el nombre Benaco, significara
lago con muchos cuernos, que serían las penínsulas que entran en el lago mismo. Lo podemos dividir prácticamente en dos partes. Una encajada en las montañas, que es la parte al norte, que se parece mucho a los lagos lombardos, ¿no? El lago de Como, el lago Maggiore, con las montañas que casi entran directamente en el agua. Y la otra, la parte al sur, donde se abre, casi como si fuera un mar. Algunas veces cuando hay niebla no se ve la otra orilla. Y está circundada la parte al sur de colinas. Nosotros lo llamamos el anfiteatro morénico. Morénico porque la característica del suelo tiene un montón de minerales y permite la producción de un vino muy bueno, pero lo vamos a hablar luego. Ya comentó Danilo la división administrativa del lago en 3 regiones, 3 provincias, la parte oriental, la parte occidental y la parte del norte. No es solo una división administrativa, porque el lago tiene en sí mismo algunas características particulares en una orilla o en la otra o al norte. Y la vamos a ver ahora haciendo el recorrido alrededor del lago. Una cosa particular, no podemos explicarlo mucho en este tiempo, ¿no? Porque necesitaríamos más tiempo. Pero una cosa particular es que el lago de Garda es uno de los puntos centrales de la historia recién de Italia. Porque en la orilla sur tuvimos algunas de las principales batallas del proceso de independencia de Italia. Y en la parte occidental, la parte de donde podemos ver la primera foto, ¿no? Esto es el pueblo, la ciudad de Salò. Fue el lugar donde se colocó la capital, podemos decir, el gobierno de este estado muñeca que se creó en 1943 a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes ocuparon Italia y le dieron a Mussolini la posibilidad de volver a ser el jefe del gobierno. Mussolini vivía en esta villa aquí, poco al norte de Salò. Salò es una de las ciudades más elegantes del lago, la vieja capital, podemos decir, del lago de Garda, con un centro, un casco antiguo muy, muy bonito. Y esta se llama Villa Feltrinelli, se coloca en una ciudad, en un pueblo que se llama Gargnano, que es de verdad muy, muy bonito. Hoy en día es un hotel. Y fue la residencia de Mussolini de 1943 a 1945. Esta es una foto maravillosa que encontró Danilo, ¿no? Cuando el lago y Italia vienen liberados, ¿no? Con los soldados aliados que entran en las posesiones, que eran posesiones de la República Social, se llamaba. Mussolini, cuando estaba aquí, ya no era como nombre el jefe del gobierno, pero ya el gobierno italiano ya no existía, eran los alemanes que controlaban, ¿no? Pero siempre se ha llamado este Estado, que oficialmente se llamaba República Sociale, República Social Italiana, la República de Salò, por el nombre de este pueblo que está en el lago de Garda, en la costa, en la parte occidental del lago. Podemos seguir con la foto de Gardone Riviera, que es una de las joyas del lago de Garda. Gardone Riviera tiene una conexión con otro personaje que les enseñó Danilo antes, porque donde ven esta torre, donde está escrito Grand Hotel, el Grand Hotel de Gardone fue el hotel donde pasó las primeras vacaciones después de la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, que vino en el lago de Garda. Algunos dicen para disfrutar del clima o de la belleza de los lugares. Algunos otros dicen para encontrar y buscar documentos secretos conectados con la presencia de Mussolini. Ese es uno de los misterios, ¿no? Que tenemos también en Italia. Pero Gardone Riviera es un lugar muy importante por otras cosas, porque es de verdad el pueblo al lado del lago es muy pequeño, pero está caracterizado por una elegancia de hoteles, de instalaciones, de verdad muy, muy bonita. Hay un paseo al lado del lago que es una gracia, de verdad, pequeño, pero es una gracia. La cosa es que Gardone está dividido prácticamente en dos partes, una al lado del lago y una, siempre Gardone, en una colina prácticamente, donde se coloca un casco antiguo muy bonito y también un lugar especial, el Vittoriale. El Vittoriale, en pocas palabras, es el lugar donde
vivió uno de los principales poetas italianos de 1900, se llamaba Gabriele D'Annunzio. No está muy conocido fuera de Italia, pero para nosotros fue, y todavía es una referencia a nivel literario, y también como personaje, porque él tenía una filosofía que estaba cerca de la filosofía de Nietzsche en algunas maneras, podemos decir, que la vida de un artista tiene que ser sí misma una obra de arte. Y entonces él pasó su vida intentando hacer de su vida una obra de arte. Y lo hizo también construyéndose esta residencia increíble, con un parco también increíble, porque la foto que ven en el medio y la foto que ven a la izquierda, parte de abajo, son partes del parque del Vittoriale, en el que hay creadas algunas valles que son artificiales, pero parecen estar dentro de senderos de montañas en la naturaleza, con arroyos, ríos, que, como decía, parecen naturales, pero no lo son. Y al otro lado, un teatro artificial, claramente, pero inspirado en los teatros romanos, moderno, pero inspirado en teatros romanos, que se abre con un panorama increíble sobre el lago de Garda. Y en el verano se hacen espectáculos en este teatro. El Vittoriale se puede visitar solo el parque, que es lo que aconsejo normalmente, o también se puede visitar la parte interior, la verdadera casa de este hombre. Piense que él participó a la Primera Guerra Mundial, hizo algunas empresas muy, muy particulares que nos recuerdan cómo todavía era una época de, podemos decir, héroes, porque él hizo, piensen, solo un cuento muy, muy, muy corto. Él en la Primera Guerra Mundial voló de Italia hacia Viena, que era la capital del Imperio Austrohúngaro que estaba luchando contra Italia, pero no echó bombas, echó papelitos de carta, de papel, con escrito, nosotros los italianos somos mejores que sus gobernantes porque venimos aquí y no echamos bombas, echamos solo carta para decirles que tenemos que acabar esta guerra y que somos más fuertes. Esa fue una de las empresas. Y hay muchos cuentos sobre Gabriele D'Annunzio que se puede hacer cuando se visita el Vittoriale. Aquí, digamos, aprovechando que estamos en Gardone Rivera y que tenemos esto, Francesco nos comentaba justamente Gardone Rivera. Gardone Rivera, digamos que es el punto de auge del turismo del lago de Garda. En especial se hablaba del gran hotel Gardone Riviera que este señor Luigi Wimmer inició a construir, luego muere él y es su esposa quien termina y digamos que y gestiona este hotel. Entonces, como dijo Francesco, Salò, Gardone, son estos pueblos elegantes. Cada lado del lago, lo explicaba él, tiene su forma particular. Entonces, el punto de este hotel, pues tuvo premios Nobel, aparte de Winston Churchill, del rey Jorge de Sajonia, de los escritores William Somerset o de Vladimir Nabokov, o de la astronauta Valentina Tereskova, o sencillamente del polaco Albert Sabin, que fue el científico que inventó la vacuna de la poliomielitis. Pero su gran corazón, su gran humanidad nunca la quiso registrar. La dejó para que fuera completamente gratis para toda la humanidad. Visto que estamos en un periodo de pandemia. Y hablando pues de que este ha sido el inicio, digamos, en la parte hotelera, les voy a presentar dos de los hoteles que nosotros manejamos aquí. El primero que ven acá, siempre en la parte baja, como lo dijo Francesco, es el Hotel Savoy Palace. Es un hotel de 60 habitaciones. Su particularidad, que casi todas las habitaciones dan directamente hacia el lago y tiene una piscina particular, digamos, en su propio parque jardín. Es un hotel que, pues, lógicamente se encuentra en la riba del lago, como decimos. El segundo hotel que les presento, donde tuvimos la posibilidad de pasar allí un par de noches, es este hotel, que es el Hotel Villa Floria. Es un hotel que ya se encuentra en la parte un poco más alta quiere decir unos 50, 60 metros más alta, digamos, del nivel del lago. Es una estructura pequeña, a conducción familiar, tiene 23 habitaciones. Una cosa interesante, cuando conocí al propietario en una feria en Milán, me invitó y él me dijo, mi hotel no es para ese tipo de clientes suyos porque yo veo que usted tiene hoteles muy lujosos.
Le dije, algún día iré a visitarlo, después, años después lo llamé, le dije, voy, estaba en Milán, me había hospedado en el Four Seasons de Milán y me fui para allí. Siempre hago como una lista de los hoteles que tienen el mejor restaurante, pero sobre todo el mejor desayuno. Sin duda, este hotel está entre los 3 hoteles donde yo haya tenido el mejor desayuno. No tiene un buffet, tiene como 5 buffets pequeños y todo está concentrado en él, pero sobre todo es el tiempo que le dan al cliente para desayunar. Muchas veces tenemos el restaurante para el desayuno cierra a las 10 de la mañana y nos despertamos a las 9:30 corriendo para ir a comer algo porque nos dejan. Y aquí es esa posibilidad que nos da. Este es un hotel más familiar y es por eso que el encanto, el cuidado que tienen en todos los detalles, no van a encontrar un rayón en las paredes porque siempre está el personal teniendo este hotel con mucho cuidado y pues la propiedad está allí y como dicen en mi casa, el ojo del patrón engorda el caballo. Esto es una pequeña paréntesis de estos 2 hoteles y aquí pasamos a otro pueblo maravilloso y Francesco, todo tuyo. Sí, con un nombre particular, ¿no? Porque vamos hacia el norte, estamos siempre al lado al lado occidental del lago y este pueblo se llama Limone. Limone como limón. Probablemente es un nombre que viene del latín, cuando aquí había un limes que significaba confín, un confín entre 2 partes administrativas diferentes. Pero Limone es un pueblo que también conecta su nombre con los limones, con los cítricos, con el fruto del limón. Es un pueblo que está colocado en una posición muy particular. ¿Por qué? Piensen que no tenía una conexión en carretera hasta los años 20, de 1900. Entonces, para llegar a Limone, solo se podía llegar en barco. Así que la población de Limone era una población que tenía solo relaciones prácticamente entre ellos. Y esto ha hecho que parte de la población de Limone ha desarrollado una proteína en la sangre que le permite de tener una salud de corazón increíble respondiendo con otras patologías. Aquí no las sufren. Es un pueblo que está justo al lado de la carretera que da la vuelta al lago de Garda. Y como ven, sube muy pronto. Tiene un paseo al lado del lago, pero las casitas ya suben. Entonces parece que casi que sea un Belén en algunas fotos. La característica de Limone es que gran parte de las construcciones, también de las construcciones modernas, están construidas en viejas limoneras. ¿Qué son las limoneras? Las limoneras eran las invernaderas donde se cultivaban limones. Bueno, entonces tenemos que hacer un paso atrás. ¿Por qué limones en el lago de Garda, en el norte del lago de Garda? No tiene sentido, porque los limones famosos en Italia son los limones de las penínsulas sorrentinas, donde se hace el famoso limoncello, ¿no? Los limones de Sicilia. Pero antes que los limones fueran cultivados allá, los limones se cultivaban aquí. Ya en 1700 empezaron a cultivar los limones en la costa occidental del lago. ¿Por qué? Porque la costa occidental del lago tiene una orientación perfecta, recibe mucho sol de la mañana a la mitad de la tarde y entonces esto permitía el crecimiento de las plantas y la producción de frutos de muy buena calidad. Los invernaderos, ¿por qué? Porque en invierno hace frío aquí, porque estamos al norte. Y entonces la construcción de las invernaderas se hacía en octubre y duraba hasta marzo, cuando se echaban la madera y el vidrio que habían usado para construir estas invernaderas y las plantas de limón estaban al aire abierto. ¿Por qué uso el pasado? Porque hoy en día quedan algunas de estas limoneras, limonaya la llamamos en italiano, pero no muchas. Una en particular se puede visitar y es una de las cosas que se hacen cuando se va a Limone. Y es una experiencia particular también porque se pueden tocar estos árboles de limones muy grandes y con limones muy, muy particulares. Subimos otros 7 kilómetros
y llegamos al punto más al norte del lago de Garda. Del punto más al norte, aquí, Riva del Garda, el punto más al sur, tenemos 52 kilómetros. Riva del Garda es una de las ciudades más grandes que están al lado del lago de Garda. Está en Trentino, la tercera región del lago de Garda. Tiene un casco antiguo muy bonito y diferente de los otros, porque aquí hay influencias venecianas, como comentaba Danilo, pero también influencias del norte, de Trento, del Trentino, de Austria. Entonces, la plaza principal, el castillo, el casco antiguo, tiene muchísimas de estas conexiones. Piensen que es la única ciudad del lago de Garda que todavía tiene la zona de la judería, de la vieja judería, donde los judíos vivían también. Queda la puerta de entrada a la judería. Y de aquí se ve muy bien cómo detrás de Riva del Garda, aquí tenemos a la parte baja de la foto el lago, luego el pueblo de Riva del Garda, y detrás tenemos las montañas, las Alpes, que son una de las cosas que crean más atmósfera alrededor del lago, ¿no? Hay una cosa particular también para los que están apasionados de escaladas, la roca enfrente que veíamos es la roca de Arco, donde se puede ir a escalar. Estamos al otro lado aquí y vemos el lago de la parte norte. El río que pasa aquí es el río Sarca, el río más largo que entra en el lago de Garda, el único verdadero río, podemos decir, porque hay otros 20 y más arroyos que entran en el lago. Un solo río sale, el río Mincio, y el principal es el río Sarca que entra aquí. Y de aquí vemos también dos cosas. La primera se ve muy claramente a la derecha, viñedos. Lo que comentaba antes, es un lugar, gracias a la presencia de agua, con un clima tan particular, tan bueno para la producción agrícola, de viñedos, de lo que hablaremos luego, y en primer plano, aquí abajo, olivos. Estos olivos aquí, en esta foto, son entre los olivos más al norte en el mundo. Esta zona del lago de Garda es la zona más al norte en el mundo donde se produce aceitunas con la que se puede hacer aceite. Y esto solo gracias al clima del lago de Garda. Podemos seguir y empezamos a bajar por la otra orilla. Y esta es una de las fotos más bonitas que hay del lago, en mi opinión, la foto de Malcesine. Aquí vemos a la izquierda algunas estructuras de Limone, justo enfrente, vemos las montañas con la nieve, que es el grupo del Brenta ad Amello, ¿no? De Madonna de Campillo, y la ciudad de Riva del Garda y Malcesine, el primer pueblo que se encuentra en la parte veneta, en la parte de la provincia de Verona, con este maravilloso castillo medieval que domina el pueblo y que se ve prácticamente de todo la orilla del lago en la parte norte. Aquí cuando fuimos en Malcesine junto con Danilo, si quieres tú comentar las fotos que tomaste, porque son de verdad muy, muy bonitas. Digamos que, Francesco, lo que me impacta, nosotros salimos al castillo, lógicamente ese maravilloso castillo donde nos evoca tantas cosas, pero la historia, dentro hay en la parte superior una parte didáctica para entender con una facilidad la historia de este castillo y de esta familia. Aquí vemos, lógicamente, en la torre tenía 4 ventanas y me animé a hacer estas fotografías porque es una postal, cada una es diferente. Aparte que allí, para los que de pronto le interesan los matrimonios, se puede realizar los matrimonios delante del lago. Un lugar espectacular, sin duda que esto es lo que más llama la atención de un pequeño pueblo. Lo vamos a ir descubriendo. Paso a otra fotografía que sin duda nos va a dar muchísimo y es... el lago, como vimos en la costa amalfitana, ¿no? Siempre con el coche, pero recordemos que hay agua y que se puede hacer recorridos en barca privada. Hay varios tours en este tipo de veleros. Lógicamente, cada uno tiene un costo. Estamos hablando siempre de Malcesine. Aquí vemos un maravilloso castillo del cual les estaba comentando. Pero, Francesco, aquí tienes una fotografía que es imponente, es verdaderamente maravilloso. Sí, y aquí abajo, el pueblecito que ven a la derecha abajo es Malcesine. Y ven que hay parapendios que están bajando y una funivía, que es la funivía que del centro de Malcesine
sube hacia la cima del Monte Baldo, a la cima, 1700 metros en una localidad que se llama Pradollano, donde no hay nada sino que algún refugio y senderos los que se puede ir en verano para gozar de este panorama increíble. Hay muchos deportivos que suben arriba, no solo para hacer senderismo, sino que para bajar con mountain bike, con bicicletas y bajar con parapendio. Y es una de las cosas que a mí me gusta más cuando se sube y, por ejemplo, abajo hay un poco de, no digo niebla, pero un poco de nubes, ¿no? Y se sube arriba y se ve abajo el lago de Garda como si fuera toda una tabla azul, que es una emoción de verdad muy, 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 muy fuerte, increíble. La funivia también, por un largo rato de tiempo, ha sido la funivia más larga del punto más bajo al punto más alto que había en Europa. Ahora se coloca entre las primeras 10 y la cosa particular es que en la segunda parte, porque está dividida en dos partes, en la segunda parte la funivia, el funicular gira, da una vuelta de 360 grados. Entonces, uno que está dentro puede ver la montaña, puede ver el lago, puede ver la colina, puede ver todo el panorama en el recorrido. Es un recorrido de verdad muy fascinante porque se está en el lago, se ve el lago y en 20 minutos se está en la montaña, donde hay la posibilidad de hacer muchas actividades y también una de las cosas más bonitas que hemos hecho para los clientes de Pasión Italiana es comer arriba, las especialidades de montaña, ¿no? Claro. Ahora aquí en Italia es la hora de cenar, ahora, por eso introduzco este asunto. Ya tenemos pensado. Hay una cosa, Francesco, y es que quiero recordarle a todas las personas cuando nos solicitan que organicemos un itinerario en el lago de Garda, vamos a necesitar tiempo, porque este recorrido que ustedes están viendo está basado en el tráfico, en el periodo en que lo hagamos. Y, por ejemplo, esta subida aquí con la funivía no es que llegamos allí y el cliente decide al último momento quiero subir, porque hay que reservar con bastante antelación el lugar en esta funivía a un horario muy preciso para poder subir. Entonces, lo que me decía Francesco, muchas veces las personas deciden al último momento y es cambiar un itinerario que verdaderamente no se puede modificar, porque si no está reservada, vamos a tener hasta 1 hora y media de fila para poder acceder a los sitios y poder subir y más. Y la otra situación es que si queremos de pronto hacer una actividad al aire libre, es ir con los zapatos adecuados para poder caminar, hacer un poco de senderismo porque vale la pena y luego tener tiempo, como decía Francesco, para poder comer, ¿no? Sí, sí, no son senderos difíciles, pero ir con chanclas no, no es posible. No es posible, pero de verdad merece la pena, merece la pena. Y bueno, bajamos hacia el sur del lago de Garda. Esta es una localidad, se llama Peschiera del Garda. Antes Paola hablaba del hecho que las murallas de Bérgamo son Patrimonio Mundial de la Humanidad protegido por la UNESCO de 2017. En el mismo asunto fue incluida también la fortificación veneciana de Peschiera. De aquí se ve muy bien. Peschiera es una localidad muy particular. Yo se lo digo, no es la más elegante del lago Peschiera, pero es la única que tiene esta particular forma de fortificación y una conexión tan fuerte con la historia de Italia, porque aquí se luchó la Primera Guerra de Independencia, la Segunda Guerra de Independencia, se luchó la protección de la República de Venecia contra Milán, se luchó la invasión de Napoleón contra los austríacos. Entonces es un lugar lleno, de verdad lleno de historia. Quien esté apasionado de historia militar o de historia, este es un lugar que se tiene que visitar. Y no solo por la historia, también porque se puede hacer recorrido de las murallas, que es patrimonio UNESCO, con un barco. Y de aquí se sube del lago, o mejor, no es que se sube, pero sube del lago el único río que le comentaba antes, el río Mincio, que es el río que baja del lago de Garda y luego entrará en el Po. Y a lo largo de la... bueno, esa es una parte de la costa oriental del lago de Garda, cerca de Bardolino, aquí. Es otro lugar, Bardolino, de la costa oriental del lago de Garda,
una localidad muy famosa porque el nombre Bardolino es el mismo nombre de un vino muy bueno, tinto, producido en la zona. Y antes Danilo hablaba de Diana Spencer. Diana Spencer pasó unas vacaciones en el lago de Garda en el pueblo de Bardolino. Piensen, paréntesis pequeña, en el pueblo de Bardolino tenemos una joya que es una de las más antiguas iglesias de la entera región Véneto, una iglesia del siglo VIII, pero no es una iglesia muy grande, es muy pequeña, está en un patio privado, entonces se puede ir solo con familias o parejas, son clientes individuales, no con grupos, y entonces es una de las sorpresas que nosotros le podemos dar a los clientes cuando hacemos el recorrido del lago de Garda. Bardolino, y luego bajamos otro poco en otro pueblo que se llama La Cise. La Cise es de verdad muy pequeña. La Cise, para ir andando de un lado al otro de la Cise son 10 minutos. Es de verdad muy pequeña, pero está todo concentrado allí en el casco antiguo con esta pequeña iglesia dedicada a San Nicolaus, que es de verdad una joya. La dársena, que era la vieja dogana veneta, donde ahora se celebran matrimonios, se celebran eventos, y la pequeña placeta a la izquierda, que es la placeta central, donde hay el ayuntamiento. La Cise, también aquí tenemos la tradición de ser el primer común, el primer pueblo independiente de Italia, podemos decir, y aquí tendremos toda una historia. Pero una de las características que a mí me gusta más de la Cise es el puerto. Este que vemos enfrente en la foto es el puerto de la Cise. Y ya está. Hay espacio para 15 barcos y ya está. Entonces, de verdad, es como ir atrás en el tiempo, ¿no? Y volver en uno de los pueblos pequeños de pescadores del lago de Garda. El lago de Garda ahora es rico porque tenemos el turismo, ¿no? Pero en el pasado no. En el pasado la gente pescaba, pero el pescado del lago no es bueno como el pescado del mar. Es un pescado menos rico. Entonces, ahora el lago es un lugar que ha crecido mucho, pero sobre todo la parte oriental del lago no ha sido una parte que se desarrolló mucho económicamente. Entonces, tenemos muchos de estos lugares que son pequeñas joyas, como podemos decir. Y volvemos un momento al río Mincho. El río Mincho sube de Peschiera y después de pocos kilómetros nos encontramos este lugar increíble que se llama Borghetto. Un Borghetto significa pequeño pueblo, una traducción en español. Y es un lugar donde hay una serie de casitas que tienen las ruedas de los molinos, porque era un lugar donde había molinos para producir harina y aceite, para, ¿cómo se dice?, presar aceitunas, ¿no? También tenemos un puente construido en la Edad Media, casi completo, falta una parte central, pero que es muy, muy fascinante, construido por los milaneses, porque el río Mincho todavía hoy es el confín entre la región Veneto y la región Lombardía. Y aquí, otra cosa de comida, hay una producción de un particular tortellino. Saben, los tortellini vienen de Bologna, ¿no?, de Emilia-Romagna, pero aquí un particular tortellino que le llaman el nudo de amor. Y hay toda una leyenda que contaremos al próximo viaje que haremos con Danilo. No sabes el apetito que muchos están por la hora del lunch, de la comida, en particular México. Tal vez los colombianos ya tuvieron su almuerzo. Nosotros estamos esperando la cena, los que estamos por aquí en Europa. Sí. Y aquí tenemos las fotos del castillo, ¿no?, que le comentaba Danilo antes, Sirmione. Sirmione es el pueblo más visitado de todo el lago de Garda. Parece raro, ¿no? Hemos hablado de maravillas por todo el tiempo que estamos hablando del lago de Garda, y ahora llegamos a el pueblo que podemos decir quizás es la maravilla más maravilla de todo el lago. Estamos al punto central de la parte sur del lago, a la cima de una península de 7 kilómetros, 6,5, que entra en el lago de Garda, y al final hay este castillo maravilloso construido
En el tiempo de la dominación de la familia de la Scala estamos a principios, los primeros 30 años de 1300, cuando esta familia había conquistado todo el territorio que les enseñó Danilo. Ellos eran una familia muy importante políticamente y culturalmente. ¿Por qué? Cuando hablamos de Dante Alighieri, sabemos que Dante ha nacido en Florencia, pero detrás de Florencia, la mayor parte de su vida la pasó en Verona, y entre Verona y sus posesiones, huésped de la familia de la Scala. Entonces, la importancia también cultural de Verona y del territorio de Verona en aquel periodo hace que en la obra de Dante haya muchas referencias de los lugares del lago de Garda. Habla de Peschiera, habla del Benaco, de todo el lago. Y una de las características principales de la familia de la Scala era la alianza con el emperador que estaba en Alemania. Y para definir esta alianza, como decía Danilo en la presentación, ellos construían esas amenas a cola de golondrina en la cima de las murallas y en la cima de las torres para definir su pertenencia política. El castillo de Sirmione es el castillo con el de Malcesine mejor conservado que tenemos en el lago de Garda. Se puede visitar al interior, está vacío. Está vacío, no es como los castillos de Piemonte o de Toscana donde hay muebles, pinturas. Aquí está vacío, se ve una fortificación, pero se puede subir a la torre principal, la que está en el medio con la bandera, y se goza de un panorama increíble sobre un lago que tiene un color en la zona de Sirmione que es un color fantástico entre el azul y el verde. Sé que muchos de ustedes vienen de la zona de Caribe, pero a nosotros nos dicen que este color del agua se parece mucho a algunas zonas de Caribe o de Maldivas también, ¿no? Piensen que la playita aquí abajo la llaman la playita de Jamaica para esta conexión. Pero de aquí se ve una cosa increíble, ruinas romanas muy grandes. Estas son las ruinas romanas de la villa romana más grande que tenemos en todo el norte de Italia. Era la villa probablemente de posesión de Catullo, uno de los más famosos poetas latinos, el que cantaba a su lesbia, ¿no? Odi et amo, te odio y te amo. No sé cómo es posible, pero me pasa y esto me destruye. Libre traducción de Francesco del latín. Creo que sí, ese te odio, te amo. Yo creo que lo hemos dicho todos en alguna Todos. realidad. Y porque Catullo era de una familia muy rica y venía de Sirmione, y es una zona arqueológica increíble que se puede visitar. Tenemos un billete junto del castillo y zona arqueológica si se quiere. Y pasar en Sirmione en mediodía es el tiempo mínimo para gozar de todo lo que puede ofrecer Sirmione. Francesco, esta es una fotografía que nos has hecho tú. Estoy Sí. yo con mis 12 apóstoles viajeros. Ellos están, algunos aquí, están calladitos. Yo creo que tienen es miedo de que yo les haga preguntas a ellos, pero se las vamos a hacer porque no se han ni presentado, no han comentado absolutamente nada. Y bueno, este es uno de esos momentos agradables donde casi uno puede iniciar o terminar. El lago, Francesco lo acaba de decir, tiene muchísimos lugares. Hemos escogido, digamos, los más importantes y por una cuestión de tiempo, porque el lago se necesita más de una semana para poderlo descubrir y sobre todo para descansar. Te mando a otro lugar, Francesco. Sí, vamos. Y Desenzano. Desenzano es la ciudad más grande, con más población que está al lado del lago de Garda. Estamos al punto suroeste, digamos, otra vez en Lombardía, una ciudad que tiene la mejor calidad de las tiendas, podemos decir. Si alguien quiere hacer shopping en el lago de Garda, Desenzano es el lugar correcto, el lugar adecuado, con tiendas de verdad de buen nivel. Y también Desenzano tiene una iglesia con una pintura, sobre todo de un artista increíble del siglo XVIII, perdón, en Tiepolo, Giambattista Tiepolo, de que celebramos un aniversario en 2020, ruinas también de una villa romana y un casco antiguo también de verdad muy elegante. El puerto, como ven, es muy parecido a lo que hemos visto en la Cise, pero es el doble más grande. Es el doble más grande en Desenzano. En Desenzano hay un castillo también, pero el castillo de Desenzano
lástima está un poco arruinado. Lo mejor de Desenzano es esta vía central con los pórticos, que es algo que Desenzano ha tomado de Venecia, de la tradición veneciana. Entonces, pasear por Desenzano es casi como pasear por una ciudad veneciana, digamos, en algunas maneras. Ahora, esta parte del lago, hemos dicho que hay muchos pueblos y hay otras actividades, lógicamente, que estamos esperando descubrirlas. Aquí vamos a irnos a apreciar algo que la mayor parte de la gente viene a Europa porque tiene que ir a Disneyland en París. Lo que las personas no saben es que Italia tiene su propio Disneyland. No la llamamos Disneyland, la llamamos Gardaland y es una zona no solo de uno, sino de varios parques temáticos. Entonces, cuando dice, pues hay que ir a Florida, bueno, hay que ir al lago de Garda para visitar Gardaland, o entre las que encontramos el Caneva World, que es esto, área de diversión de época medieval, porque es todo lo que viene representado. Lógicamente, hablarles de cada uno de lo que posee. Está el Parque Jardín de Sigurta, pero sobre todo, aquí vamos a encontrar, no es un zoológico, es un parque faunístico, se llama Natura Viva, y es donde hay diferentes tipos de animales en vía de extinción que se tienen allí para poderlos recuperar y luego colocarlos nuevamente en su ambiente. Entonces, esto es un ejemplo, pero solamente Gardaland. Yo fui hace como, no sé, más de 25 años, fui por allí, me quedé en Bardolino, Francesco, y fui a Gardaland, pero necesitas como mínimo 2 días completos para poder visitar Gardaland, y luego están los demás. Entonces, esta, como lo ven, es un lugar que les va a ofrecer muchísimo. Hay una cosa que no hemos dicho, Francesco, y es que el lago de Garda es considerado como el lago con el agua más limpia de todos los lagos, que es algo, por eso Francesco hablaba Sí, del sí. color del agua. Sí, es verdad, porque hay una explicación, podemos decir, geológica de eso. Porque el agua se queda mucho en el lago, mucho tiempo. Han hecho estudios y se calcula que una gota de agua que entra en el lago al norte, antes de salir del Mincho, se queda en el lago 25 años. Y entonces, en todo este tiempo, pierde todas las impuridades que se van abajo. Por eso, por ejemplo, hacer se dice sub, ¿no? En español, en el lago no tiene sentido porque el fondo no es limpio, no se ven plantas bonitas o no se ve mucho, pero el agua en superficie es de una transparencia increíble. Y entonces por eso es una de las aguas más transparentes que hay. Sí. Perfecto. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar un poquito, ya hemos visto que alrededor de este grandísimo lago, ¿no? ¿Me recuerdas cuántos kilómetros de longitud tiene el lago desde la punta norte? 52, de norte al sur y 18 de un lado al otro. Vieron en algunas fotografías que no parece ni siquiera un lago, sino parece un mar. Yo sé que hay, sobre todo mis amigos de Guadalajara, con el maravilloso lago que nunca he visitado, van a decir que es muy pequeño en relación al lago de Chapala. Pero de verdad que es un placer poderlo visitar y dedicarle tiempo a cada cosa. Y en esto, no solamente los pueblos, lo que hay que hacer, las actividades de aire libre, pues está la parte de senderismo, ya no hablamos en el Monte Baldo, hablamos en la otra parte del lago, decimos nosotros, de la otra esponda, en el otro lado del lago, poder hacer qué tipo de actividades y deportes. No solamente en tierra, también tenemos los de agua, el senderismo, estamos muy cerca de las Dolomitas. De aquí hemos llevado a varios clientes en la parte de lo que hablaba Francesco de Madonna di Campiglio y las personas que estuvieron conmigo en el Educational, que son la zona Patrimonio de la Humanidad UNESCO, esta maravillosa cadena de montañas que está alrededor de 1 hora y media del lago. Entonces podemos combinar bastantes situaciones en esta zona. Hablando de esto, aquí tenemos, por ejemplo, siempre en Malcesine, esta actividad que es el paddling. El paddling es una actividad muy interesante porque el lago, en un momento en que no haya bastante viento, en particular en verano, nos permite hacer este tipo de actividades
en varios puntos del lago, ¿no? Ahí a la parte cerca entre Riva y Limone, es donde se hace vela por los vientos que llegan allí. Está la parte también del ciclismo, y es esto que me encantaría que nos hablaras porque Sì. se dijo que el lago, no todo el lago tenía una carretera, no tenía una vía para autos. Entonces había lugares que, como Limón, que estaba bastante separado. Luego le han construido hasta hace unos pocos años, llamémoslo así, una forma para poder transportar. Y ahora hay esta maravillosa pista. Francesco, ¿qué nos Sí, dices? sí, es moderna porque la abrieron hace pocos años y es solo una parte, desafortunadamente, porque tienen que acabarla de Limone hasta arriba del Garda. Pero hay una parte que es increíble. Ya la definen la pista ciclable más bonita de Europa. Ya la definen así. Hay algunos puntos donde el piso no es madera, sino que es vidrio y estás sobre el lago en bicicleta, sobre el vidrio, como flotando sobre el lago. Y de verdad es algo increíble. Esto está en la parte norte, ¿no? Del lago, donde comentabas tú, cerca de Limone. Y la vía que hay entre Limone y Gargnano, pero no es una vía muy buena para hacer bicicleta, porque todavía es la única vía que hay. Esta parte de pista para bicicletas es absolutamente increíble. Hay una conexión mejor en la parte oriental de Malcesine, se puede ir en bicicleta siempre en carreteras separadas, entonces reservadas para bicicleta. De Malcesine a Sirmione se puede llegar, que son muchos kilómetros, porque son casi 50 kilómetros de Malcesine a Sirmione. Y Y es que todo esa es conectado otra con pistas. cosa, Francesco. Hay veces que nos dicen, es que el cliente quiere subir en bicicleta. Yo creo que las personas tienen la idea de que van a hacer unos 5 kilómetros en bicicleta. Aquí es una parte bastante baja, es una parte que no tiene montañas, grandes salidas, No, no, subidas, no. perdón. Entonces, esta es una parte, pero hay veces que nos piden el cliente y las personas no tienen las condiciones físicas. Cuando ustedes le deseen ofrecer al cliente la bicicleta, mírenlo con el corazón y con los ojos y las Sí, gafas, porque hay personas que la verdad se suben 10 minutos y ya después no pueden sí. subir más. Entonces, hacer un itinerario en bicicleta no es para todos. Sí, es verdad. Es verdad, tenemos en cuenta que el itinerario al lado del lago está todo en llano prácticamente, porque no hay subidas y bajadas. Y también algunos están empezando a alquilar bicicletas eléctricas, que ayudan mucho en este caso. De lo que tú nos decías, pues aquí voy a tomar como esos tres Sí. productos. Hay una gastronomía, la gastronomía del lago, los hoteles, los restaurantes, ahora hay restaurantes de gran nivel, pero hay tres productos y justamente que se crean. O sea, la cosa más increíble es encontrar aceite de oliva producido en esta región. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una degustación. Degustación era poco porque eso era una cena, teníamos como 20 platos para poder, y era bastante cerca de Cenzano, y es allí justamente es que podemos encontrar los limones, lo estamos viendo, las olivas para el aceite de oliva y los viñedos para los grandes vinos, porque esta zona tiene unos muy buenos vinos. Y en esta parte les voy a mostrar que tenemos el lago de Garda y está dividido como en cinco partes, llamémoslo así. Entre ellos, pues vamos a encontrar grandes vinos tintos, blancos. Hay el Bardolino rosado, que a mí me encanta, que es uno, pero el vino más conocido, porque muy cerca de aquí ya tenemos una zona que es la zona de Valpolicella. Valpolicella ya nos da una idea un poquillo de lo que son las burbujas, por allí también tenemos estos espumantes, pero hay un vino muy especial que es el Amarone. El Amarone es el vino top de esta zona y una botella puede ir de 30 euros hasta 800 euros comprándola en esta zona y si no la venden de estas botellas. O sea, eso es un vino muy interesante. Está compuesto de tres tipos de uva, el Corvino, el Corvinone y el Rondinella. Normalmente, ¿cómo se hace el vino? El vino, pues se recoge la uva en el periodo de vendemia, normalmente sobre septiembre, dependiendo un poco de la región,
y vamos a exprimir completamente la uva. ¿Aquí qué se hace? Aquí se espera a que el líquido, llamemos que la uva se seque al 50%. ¿Para qué? Para hacer que la concentración de azúcares pues sea mucho más y por ello, lógicamente, que la producción va a ser menor porque no vamos a dejarla secar. Entonces, en esto, pues a secar completamente no, pero al 50%. Y eso es lo que hace que estas uvas den vengan favorecidas en el azúcar. Luego, después de eso, se deja, después de que ha sido recogida alrededor de 3, 4 meses, y el vino luego se coloca en toneles de madera, al menos de 2 a 4 años, según lo que queramos hacer. Entonces, uno de los lugares que más nos llama es la parte de Valpolicella y es la zona del Amarone. El Amaro, ¿por qué? Porque el vino, en realidad, va tomando como un sabor más consistente. Este es el punto de ello. Es una idea. Ahora, lo que hablábamos con Francesco es que muchas veces nos piden que el cliente quiere ir a hacer una degustación de vino. Ya lo ven, alrededor de todo el lago lo vamos a encontrar y también en la parte superior, que ya lo vimos en Riva del Garda, en la parte del Trentino. Pero hay que tener en cuenta que a veces el señor no viaja solo, viaja con la esposa que a veces no toma y viaja con los 3 niños que lógicamente no les vamos a dar de tomar. Y si el señor es el que maneja el coche, pues aquí la verdad que es con chofer y hay que saber qué es lo que le vamos a dar. Es fácil que ustedes nos pidan a nosotros, Danilo, organízame un itinerario de vino porque mi cliente adora el vino, le gusta. Denos más información. Recuerde que hacemos itinerarios personalizados, pero con información. Yo no le adivino al cliente porque no lo conozco, nunca lo conozco. En realidad es después Francesco que me dice, mira, que el cliente quería, hacía. El cliente nos dijo que por qué no lo llevábamos arriba. Y son muchas de las cosas que hay para hacer. Por eso la idea de que ustedes participen en un seminario es que se capaciten en qué hay y cómo se puede hacer. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Es vinos alrededor del lago de Garda, todo el lago lo vamos a encontrar. Actividades para hacer allí, muchísimas. Aquí, Francesco, si quieres hacer, porque ya tienes el mapa completo del recorrido que hicimos, ¿no? Empezamos aquí donde está el cursor de Saló y fuimos subiendo por toda esta parte. No sé si quieres agregar algo más, hasta darle la vuelta. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, y es el río se puede atravesar, perdón, el lago se puede atravesar y a veces lo hemos atravesado desde Toscolano Maderno a Malcesine para evitar el tráfico terrible que puede haber en los meses de junio, julio, agosto y a veces hasta septiembre. Sí, Entonces, crear un itinerario es importante, ¿no? Sí, tenemos la posibilidad de cruzarlo con ferry. Entonces, si hay un coche privado, se carga el coche en el ferry y se cruza de Toscolano a Torri y de Limone a Malcesine. Hay 2 posibilidades y esto salva muchísimo tiempo de verdad. O hay posibilidad de hacer barcos privados o barcos de línea como si fueran autobuses, porque en el lago hay gente que se mueve y entonces se puede hacer también esta experiencia. La única cosa de la que no hemos hablado son las islas del lago. Hay pocas, porque el monte isla del lago de Iseo es increíble, de verdad. En el lago de Garda eso no lo tenemos. Tenemos una pequeña isla que está aquí al lado de Gardone, enfrente de Gardone, sí, la isla de Garda, que tiene un palacio que es la copia del Palacio Ducal de Venecia, que es privado, se puede entrar solo con reserva y reservando la visita, entonces, pero es bonito porque se puede hacer el recorrido en barco alrededor y verlo del lago. Y hemos visto muchas cosas, hemos visto casi todo. No hemos hablado de Goethe, lo has dicho tú al principio, ¿no? De este viajero alemán que habla de Malcesine, de su castillo, de la maravilla de su castillo. Hemos hablado de los limones, de las aceitunas, de pescado, que se puede comer, pero no mucho. Ah, una cosa no hemos dicho. ¿Por qué se llama Lago de Garda? Eso, me lo olvidé. ¿Por qué se llama Lago de Garda? Porque Garda es un pueblo. Un pueblo donde vemos la foto de Diana. Aquí, ¿no? Hay Garda. Pero ¿por qué Garda? Porque por un rato de tiempo, que no fue muy largo, pero en la Edad Media, el lago que se llamaba Venaco fue protegido, digamos, porque no era una posesión, pero era el pueblo de referencia, el pueblo de Garda, el más importante, que es un nombre que viene del idioma alemán,
Varda con W al principio, Varda, que significaba lugar de observación. Y de hecho de Garda se podía controlar toda la parte del sur del lago. Y la gente siguió llamando Lago de Garda, Lago de Garda, Lago de Garda, y ahora seguimos. Pero, por ejemplo, los adjetivos que se dicen de la riviera, por ejemplo, Benacense en italiano, se refieren todavía al viejo nombre Benacus, que es el nombre con el que, por ejemplo, Dante Alighieri habla del lago de Garda. Francesco, Pero, una sí, pregunta, perdóname que te interrumpo. Está la foto de María Callas y tal vez se nos ha olvidado sí, mencionar bueno, su casa en también Sirmione. María Callas, sí. María Callas, yo puedo decir, una de las cantantes más conocidas en el mundo, ¿no? La primera estrella de la música lírica. Ella era de origen griega, nació en Nueva York, pero muy joven fue llamada en Verona a cantar en la Arena y en el Festival Lírico de Verona. Allí se casó con un hombre italiano veronés que se llamaba Giovan Battista Meneghini. Era un empresario que tenía muchas casas, una en Verona, una en la Campiña y tenía una villa en Sirmione. Todavía en Sirmione, cuando se pasa y se hace el paseo en el casco antiguo, se ve el palacio, la villa donde vivió María Callas, que ahora son apartamentos porque fue vendida, pero todavía se recuerdan muchas cosas de esta estancia de Callas en Sirmione. Una de las últimas frases que dijo María Callas fue echo de menos a Sirmione, porque ella amaba muchísimo este lugar. Muy bien. Aquí vamos a dar ya un toque de nuestra última parada y lógicamente esta es la imagen maravillosa del río Adigio que abraza, acaricia Verona, que pasa por su lado. No vamos a hablar de Romeo y Julieta, que ya lo vimos en el seminario antepasado, del anfiteatro romano llamado La Arena. Aquí lo que vamos a ver es de Verona, ¿qué más podemos hacer aparte de conocer su centro histórico maravilloso? Entonces, esta es la maravillosa ciudad de Verona y nosotros invitamos a que las personas inicien visitando Verona desde el agua. Aquí los volvemos a ver, aquí ya están completitos, parecen grandes atletas, pero la verdad es que el río nos llevaba porque no era mucha la capacidad de manejar eso. Lógicamente siempre había un capitán manejándolos en cada uno de ellos y el rafting es una actividad muy buena, muy interesante que se hace. Fue realizada por el ayuntamiento de Verona para los colegios, para las escuelas. O sea, si está hecho para niños, también está hecho para adultos. Es una actividad que mi grupo lo disfrutó muchísimo, lógicamente había el momento de supervisarlos. Entonces, luego empezamos a recorrer Verona de otra manera, pero ver Verona desde el agua, pues ya cuando volveremos a hablar de la región Véneto, incluiremos Verona hablándola de una manera un poco más histórico-artística. Pero de aquí de Verona, lo que queremos dar es salir de Verona. La posibilidad es la bicicleta, ya lo vemos en el lago, pero también es hacer un recorrido de la ciudad de Verona o tal vez para los que sí saben estar en bicicleta por bastante tiempo y que son apasionados, es poder ir a ver los diferentes viñedos alrededor de Verona. Hay mucho por hacer, hay caminos. Entonces, tenemos un itinerario enogastronómico dentro de la ciudad de Verona, pero también tenemos la posibilidad de irnos con un coche, luego tomar bicicleta o los que verdaderamente tienen fuerza en sus piernas, poder hacer este itinerario de viñedos alrededor de la ciudad de Verona. Y es algo de lo que ya hablé en el seminario de experiencias, es este turismo del vino, ¿no? El ir a conocer los viñedos, la imagen lo dice todo, el poder tal vez organizar un picnic allí, ir a comer y en especial tenemos una actividad que un par de amigos han realizado allí en Verona y es la ópera en los viñedos. ¿Qué significa? Que la ópera muchas veces, lo explicaba en el seminario anterior, las personas tienen que estar 2, 3 horas y tal vez no tienen un conocimiento, una cultura de la ópera, pero sí nos gustaría tener un momento de entretenimiento. Pues bien, lo podemos organizar en algunas de estas granjas vinícolas importantes, hacer el tour enológico de la granja, el proceso,
tal vez hacer la degustación o hacer un almuerzo y tener un momento cultural, musical con los artistas que muchas veces han trabajado en la Arena de Verona en las diferentes obras importantes de ópera que se dan allí. Entonces, esto tengámoslo presente. Si tienen preguntas, pues aquí las vamos a responder lógicamente. Vamos a tomar las 12 regiones más importantes. Dijimos que habían 3. Vamos aquí a tomar la Lombardía a la izquierda, capital, Milán, y a la izquierda tenemos la región Véneto, capital, Venecia. No vamos a hablar ni de Venecia ni de Milán porque ya hay muchísimo allí. Vamos a hablar de esas pequeñas joyas escondidas que nos quedan cerca del lago. Entonces, no es solamente el lago, es lo que podemos ver. Iniciamos con Bérgamo. Cerca de Bérgamo está la ciudad de Brescia, que casi se pasa, la ciudad de Mantua, en alguna vez lo vimos en las ciudades del norte, las ciudades pequeñas del norte, mientras que en el Véneto vamos a encontrar Verona, que acabamos de hablar, Padua, San Antonio de Padua, Vicenza con su maravilloso centro histórico y con todas las villas paladianas. Esto cuando hablaremos de cada una de ellas, cuando llegaremos a estas 2 regiones. Pero lo que me interesa decirles es lo que vamos a tener al pie del lago. Y este es, llamémoslo así, de derecha a izquierda, puede ser el recorrido de izquierda a derecha. Podríamos haber llegado a Milán y después de haber tenido una estadía en Milán, ir a Bérgamo, de donde podemos ya dirigirnos al lago de Iseo, visitar la ciudad de Brescia y empezar este recorrido que empezamos por Salò, por Gardone, hasta que llegamos a Limone sul Garda, Riva del Garda, la parte del Trentino, le dimos la vuelta y empezamos a bajar por Malcesine, por Bartolino, por Garda, por Sirmione, hasta llegar a Peschiera del Garda. Digamos que uno llega a Peschiera del Garda a dejar todo el dinero allí, según lo que me dices de las tiendas, que son maravillosas. Y Verona está muy cerca de allí. Hablábamos de los 2 aeropuertos, lo vamos a ver, pero podríamos proseguir a visitar Vicenza, Padua o Padua. Tenemos esto, o bajar un poco más de Sirmione y llegar a Mantova o Mantua, que es el nombre. Entonces, esto es como el itinerario que hemos hecho, un itinerario para una estadía sin incluir Milano, solamente los 2 lagos y Verona, de al menos 8 o 9 noches, si queremos que el cliente haga las cosas despacio. No le coloquen un día en el lago de Garda porque se van a perder completamente de maravillas que vamos a tener aquí. Regresamos al mapa inicial, vemos nuevamente, ahora sí ya tienen una idea más clara de poder llegar a Milán, a sus 2 aeropuertos, al aeropuerto de Linate, Milán, o llegar a Venecia. Podemos venir de Roma, Florencia, Bolonia y decidirnos ir hacia Verona y de allí entrar hacia el lago. Lo que vemos no solamente son las autopistas o las autovías, como dicen aquí en España, si está mi amigo Francisco me corrige, y también están los trenes. Entonces, hay la posibilidad de manejar un recorrido en manera diferente. Espero que tomen nota y que nos hagan bastantes preguntas porque ya estamos en el final de esta presentación. La atención por la que siempre ustedes me ofrecen, pues es decirles muchísimas gracias. Gracias a Paula, gracias a Francesco, a mis compañeras, a María Teresa, Emily y María Alejandra, que es nuestra conductora de que todo salga bien, y ella es la que les da las entradas. Yo no, a mí escriben, pero yo no veo ni el celular porque estoy aquí concentrado. Entonces, muchas gracias y pasamos a preguntas y respuestas. Francesco, Paula, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, Gracias. a nuestros guías y a los participantes que hoy estuvieron muy, muy atentos. Con poquitas preguntas, tengo 2 precisamente de Francisco, que se despidió, que tenía que salir, pero le causó curiosidad el tema de la polenta, entonces a ver quién me ayuda. Básicamente es en qué consiste, a qué se parece, si es bizcocho o si es pastel o si es hojaldre. Digamos que la polenta, yo hago una introducción y tal vez Paula y Francesco me colaboran. La polenta, para que logremos entender, es una masa que tiene un periodo, un momento, porque no es líquida, es bastante
¿Espeso? tiene un poco de espesa, gracias por la palabra, y esa viene preparada con las harinas. Entonces, se decía que pues en la parte del norte lo que daba fuerza era esta masa que se sirve caliente, una preparación que ya no lo explicará uno de ellos, y se acompaña con las salsas. Es algo que los mexicanos podrían ir con la masa de las tortillas y los colombianos irían con la masa O de el las tamal. arepas, pero en una manera mucho más elaborada, no es esa que la vamos a colocar. Muchas veces la dejan secar, no la pasan por la grilla y en Venecia la combinan con el pescado maravillosamente. Francesco, Paula, ¿qué quieren agregar acerca de esta polenta que es comida típica de aquí del norte? Sì. Sobre todo tengo que decir que la polenta es típica sobre todo de Bérgamo, ¿no? Se come en otras regiones, en otras ciudades, pero aquí la hacemos bastante dura y sobre todo se utiliza la harina de maíz, como ha dicho Danilo, y no se come con salsa, se come, en origen se comía sobre todo con los pajaritos, porque esta tradición de matar los pajaritos hoy no se puede hacerlo y por lo tanto se come sobre todo con el conejo, con la carne, pero es un plato único y nosotros tenemos aquí en Bérgamo la tradición, por ejemplo en mi casa siempre durante el invierno, toda mi familia se encuentra y siempre hacemos polenta. Polenta es una receta de mi padre, o sea, un costumbre que tuvimos en mi casa, poner una parte de esta polenta, ponerle en el interior un poquito de queso, el queso típico que se produce en Bérgamo, la polenta, esta parte de polenta con dentro el queso y al final se come, es muy caliente, el queso que cae, es fantástico. La tradición continúa. No sé si Francesco, tú la comes de la misma manera, porque por ejemplo en Vicenza se come una polenta que es una polenta blanca. Es una polenta muy diferente, la Sì. nuestra es una polenta amarilla Sì. muy, muy particolare. En Vicenza y Venecia, de Vicenza, Padua y Venecia, la polenta sería blanquita, sí. 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 En la zona de Verona, aquí es amarilla como la de Bérgamo. La tradición sí es que la polenta, bueno, la polenta era una comida pobre, ¿no? Una Muy vez, pobre. tenía solo esto. Mi padre me cuenta que en su casa, después de la guerra, en los años 50, tenían esta polenta y en el medio un salchichón. Un salchichón. Y el primero que comía su parte de polenta podía comerse el salchichón en el medio. Ahora, hay una cosa que quiero agregarles porque creo que es una manera muy típica, a mí me la hicieron comer invitándome en el norte y se prepara esta masa que no digo es líquido porque no puede ser, pero tiene una consistencia y se extiende, se coloca encima de la mesa, se coloca un paño y allí se coloca toda esta masa caliente que viene y lógicamente, y de allí cada quien iba, digamos que en esa manera me la han explicado a mí, que en los tiempos pasados la gente compartía, era el momento de la Sí. familia y de compartir, no sé, En el pasado sí, sí, en Sí, el sí, pasado sí. sí. Ahora se puede comer con pescado. En Verona hay muchas recetas que tienen polenta, ¿no? Como el pescado, el lucho con polenta en el lago de Garda, o hay un plato típico de la tradición veronesa que es, no sé, alguien puede considerarnos bárbaros, pero carne de caballo que se come con polenta. O, como decía Paola antes, ¿no? Que se deja secar un poco y se cocina, que hace una parte exterior un poco dura y entonces se come con queso o con embutidos, se usa mucho. Pero yo pienso que la pregunta también fuera sobre la polenta y osei que comentaba Paola antes, porque en este caso se llama polenta osei, pero no es polenta, es un dulce, ¿no, Paola? O sea, tenemos la versión normal que se utiliza más, es la polenta con los pajaritos, pero la polenta salada, los pajaritos como el Sí, conejo y otras carnes. Pero la versión que es
típica, o sea, sobre todo para los turistas, es la degustar la polenta dulce, que es una polenta bastante pequeña, no está una receta, una sola receta, o sea, algunas ponen en el interior un poquito de licuore, otros van a poner la almendra, dipende, pero para recuerdar la polenta se ponen sopra dei pajaritos en chocolate. Y Ahora, en hay este una caso cosita ahora se que llama Paula, polenta EO6. hay La, una cosita la, la que cuando hablas de pajaritos, de pronto vamos a asustar a la gente, y es más que todos los animales de casa. Ah, Digamos, ok. son las perdices, son este tipo de aves, porque es más que todo Sì, sì, i pastero. Sì. digamos que la casa. María Alejandra, ¿qué otra pregunta tienes? Justamente Francisco nos pregunta, creo que eso es para Francesco, el tema de las visitas de las villas romanas de época imperial o republicana, o sea, le interesa saber de cuál época, Sí. eh, y si por la zona hay algunas de renombre. Bueno, la villa de la que hemos hablado en Sirmione, lo que se ve es de la primera época imperial, pero está construida sobre una villa más antigua de época republicana. De hecho, la villa que se ve no puede ser la villa de Catullo, porque Catullo vivió un siglo antes de las ruinas que hay hoy, pero con hallazgos arqueológicos se descubrió que había otra villa construida allí antes. Entonces estamos con un pie en una parte y un pie en la otra. Perfecto. Pero no entiendo qué signifique algunas de renombre. ¿Qué entiende? Digamos que la más nombrada sería el Conocida. renombre, es Ah, justamente vale. la villa de Catulo, es la Sí, más sí, sí, importante. Ah, sí, sí, es la más importante, pero de mucho, porque la villa de Desenzano es bonita, pero no tiene la importancia que tiene la villa de Catullo en Sirmione. Ok, Claro. nos preguntan también como la temporalidad, cómo repartir las noches durante un itinerario. Digamos que todo, María Alejandra, va a lo que dijimos dependiendo de dónde viene el cliente. Si le queremos dar un itinerario solo del norte, digamos que aconsejamos justamente o iniciar por un Milán o llegar directamente. Digamos que el aeropuerto más importante sería el de Milán o Venecia, o a menos de que lleguen de un vuelo internacional europeo y lleguen directamente a Verona. Podríamos repartir, digamos, en tres partes: una estadía de Verona, una estadía en Sirmione, en esta parte de acá, y otra estadía en la parte de Gardone Riviera para visitar las dos áreas del lago. Pero necesitamos dividirla al menos 2 noches de Verona, 3 de la parte de Sirmione, 3 de la otra parte. Y pues si podemos agregarle un poco más para tener la posibilidad de ver con calma, como lo dijo Paola, lo que es Bérgamo, la ciudad de Brescia, de la cual no hemos hablado acá, que pues, digamos que queríamos dar hoy este homenaje a la ciudad de Bérgamo, pero alrededor de 8, 9 noches y agregando la salida, digamos, por la ciudad de Milán. Alejandra, yo quiero agradecer antes de que se nos vayan todas las personas, a las personas que nos han seguido en Facebook, y si ellos también desean, porque nunca los nombramos, pero si desean las personas hacer alguna pregunta, pues lógicamente que con todo el placer. Y pues los agentes de viaje, nosotros encantados de responderles preguntas que los puedan motivar. Esperemos que el tema de hoy, esta región, los haya motivado y les haya abierto bastante una idea, que les haya dado una idea clara de lo que podemos organizar fuera de ese recorrido de las grandes ciudades de arte como Roma, Florencia, Milán, en la parte de arriba. Vamos a tener como un argumento muy interesante para convencer a un cliente que quiera hacer unas vacaciones diferentes en un lugar que realmente en Latinoamérica es muy poco conocido, quitando un poco la ciudad de Verona, sino los dos lagos, el lago de Iseo y el lago de Garda. Entonces, dime si hay alguna otra pregunta. No tenemos hasta ahora más preguntas. Sería decir que nos vemos la próxima semana en el próximo seminario
invitarlos Sí, para el próximo. digamos que estamos organizando, al momento la fecha la estamos definiendo, y si no es la próxima semana, será la primera semana de septiembre, donde haremos la segunda Febrero. parte Eh, del eh, seminario Lagos, segunda parte donde hablaremos sobre todo del lago de Como con nuestra amiga Sara, que es nuestra guía. Entonces ya la estaremos organizando. Por el momento, muchas gracias. Una feliz tarde en América. Espero que hoy ha sido un día de celebración para muchas personas y nos agrada tenerlos tan numerosos. De verdad que gracias por seguirnos. Que tengan una buena tarde. Nos Gracias. vemos. gracias, gracias a Gracias. todos. Ha Paula, sido un muchas placer. gracias nuevamente. Gracias a todos, un placer.